Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con datos LIDAR en QGIS. Los datos LIDAR se caracterizan por ser nubes de puntos que se distribuyen en formato LAZ o LAS y veremos que tienen muchísima información. Para trabajar con datos LIDAR en QGIS vamos a utilizar el propio QGIS, que desde la versión 3.22 ya deja visualizar nubes de puntos, y también vamos a utilizar la herramienta LastTools. Vamos primero a configurarla. Para configurarla vamos a ir a la página de LastTools, aquí en Pricing y Download the Latest Version. Tengo que decir que LastTools no es una herramienta totalmente gratuita, sino que tiene aplicaciones que son de código abierto, gratuitas, y aplicaciones que requieren una licencia. Aún así, incluso las aplicaciones que requieren una licencia me van a dejar trabajar con sets de datos un poquito más pequeños. Una vez que tengamos descargada el LastTools, vamos a tener, yo la tengo aquí en descargas, lasttools.zip, vamos a entrar en la carpeta comprimida, voy a copiar la carpeta de LastTools, copiar, tenéis que copiar, recuerdo, la carpeta que está descomprimida, la que no tiene cremallerita, y la vamos a pegar aquí en C2 puntos directamente dentro de vuestro disco C. Bien, una vez ya que la tengamos copiada, vamos a volver a QGIS. Aquí vamos a ir a complementos, administrar e instalar complementos. Aquí vamos a meternos en todos y vamos a buscar LAS Tools. Lo tengo aquí, lo he encontrado, y una vez que lo tengamos seleccionado le damos a instalar complemento y ahora el complemento se va a descargar e instalar en nuestra versión de QGIS. Le dice aquí que el complemento se instaló correctamente. Vamos ahora a activarlo. Vamos a activar la caja de herramientas de procesos, recordad, dándole aquí a la tuerquecita. ¿Veis? Yo ya lo tengo aquí en LastTools. Vamos a darle aquí a la llavecita dentro de caja de herramientas de procesos para configurarlo correctamente. Aquí vamos a ir a proveedores, LastTools, y vamos a asegurarnos que, bueno, primero que está activo y que el LastTools folder, la carpeta que contiene en este caso la herramienta, es C2.LastTools. ¿Vale? Esto estará por defecto, si no lo tenéis, pues simplemente hacéis clic aquí, doble clic, y ponéis la carpeta donde hayáis copiado el LastTools. Como digo, yo os recomiendo que esté directamente en C2.LastTools. Ya tendríamos el LastTools configurado. Una vez configurado LastTools, vamos a pasar a cargar los datos LIDAR para esta práctica. Para ello vamos a abrir un mapa nuevo, vamos a ir al navegador y vamos a navegar hasta la carpeta con los datos de la práctica. Yo las tengo aquí en CEM, LIDAR. Voy a colocarme aquí en LIDAR y con el botón derecho voy a darle a añadir como favorito para tenerlo aquí y poder acceder más rápidamente. Y aquí podéis ver los 4 archivos, en este caso LAZ, que es un LAS comprimido para la práctica. Si los queremos descargar por nosotros mismos, podemos ir a la página del IGN, ign.es, centro de descargas, modelos digitales de elevaciones, y aquí tenemos LIDAR primera cobertura y LIDAR segunda cobertura. La segunda cobertura tiene mayor densidad de puntos, pero yo los datos que he puesto son de la primera cobertura porque son archivos un poquito más pequeños y más ligeros para la práctica. Bueno, una vez aquí le damos a buscar por mapa. Se va a abrir un visor y ya en el visor pues buscamos la zona que queramos. En concreto los archivos que yo he puesto son del norte de Sierra Nevada, en la zona entre la Anteira y las minas de Alquife, y le podemos dar por ejemplo buscar por polígono, hacer un polígono con la zona que nos interesa, lo terminamos con el botón derecho y aquí me dice ya los archivos de la primera cobertura que ha encontrado. Si nos fijamos, los archivos que tenemos nosotros en la práctica son el 486, 4114, 4116 y el 488, 4114, 4116. Si os fijáis también, aquí los archivos parece que están repetidos, tienen exactamente el mismo nombre, solo que uno termina en COL y otro en CIR. El COL, que son los que tenemos, tienen información de color RGB, el CIR tienen información de color infrarrojo. Y la densidad de puntos, como podéis ver, es de 0,5 puntos por metro cuadrado, lo que viene a ser un punto cada 2 metros. Volvemos a QGIS y vamos a visualizar los datos en QGIS. Desde la versión 3.22 es posible visualizar los datos LIDAR directamente en QGIS. Para ello vamos a coger el archivo y lo vamos a arrastrar a QGIS. Vemos que tarda un poco en cargar porque QGIS tiene que generar algunos archivos auxiliares. Y aquí podemos ver el archivo LIDAR cargado.
Por defecto se muestra la visualización de color RGB. Esto es así, cada punto va a tener un código de color RGB y lo que estamos viendo es algo similar a una ortoimagen. Si hacemos zoom, sin embargo, vamos a ver que no se trata de una ortoimagen, sino de puntos LIDAR. Vemos que estos puntos están alineados en una dirección aproximada de entre norte 3 y norte 5, y esto es la dirección de escaneo del espejo del LIDAR. El avión probablemente ha llevado una dirección aproximada este-oeste o este 95-100, y perpendicularmente a esa dirección se ha producido el escaneo de puntos y ese barrido. No solo podemos visualizar según los códigos RGB, sino que vamos a la pestaña a la ventana de capas. Si hacemos clic con el botón derecho y vamos a propiedades, en la pestaña de simbología podríamos ver las distintas visualizaciones. Está puesto el RGB, podemos mirar por ejemplo la clasificación, aplicar y aceptar, y ahora estamos viendo los puntos clasificados según lo que es cada punto. Esto es una cosa que ha hecho previamente la empresa que suministra los datos LIDAR, pero también lo podríamos hacer nosotros, por ejemplo, con la herramienta de LastTool. Tenemos por ejemplo los datos de suelo, que serían el código 2, los datos de vegetación baja, media y alta, que serían los 3, 4, 5, edificios, creo que eran el código 6, o si no lo podemos mirar aquí tranquilamente, fijaros, edificios código 6, y y también tenemos reservado, que ya ahora veremos lo que es. Con esto pues podemos ver qué puntos son de suelo, qué puntos son de vegetación, etcétera, etcétera. También podríamos ver por cualquier otro atributo, por ejemplo, atributo por rampa. Vamos a coger el atributo de intensidad, mínimo 1, máximo 255, y vamos a coger una rampa de color en grises. Le damos a aceptar. Y aquí podemos ver un mapa de color de intensidad. Como os digo, es algo parecido a una imagen en blanco y negro. En cada punto aquí estamos viendo la intensidad con la que se registra de vuelta el láser, y esto tiene relación directa con las propiedades espectrales, pues en este caso de los objetos de la superficie terrestre. Para ver la información del raster, vamos a utilizar una herramienta de LastTool, pero desde QGIS podemos obtener alguna información general. Por ejemplo, si hacemos clic con el botón derecho y le damos a propiedades, vamos a información y podemos ver, por ejemplo, cuántos puntos tenemos. En este caso 2.950.000 puntos, un poquito más. También vemos los sistemas de referencia, cuándo se han creado los datos, en este caso el 3 de octubre del 2015. Y más abajo vemos también los atributos. Pues tienen atributos, como he dicho, de X y Z, la intensidad que acabamos de ver, número de retornos y número de retornos, la dirección de vuelo y demás. Y también tenemos, aquí los códigos RGB, que serían red, green, blue, que me está sirviendo para representarlos como si fuera una ortofoto. Y interesante también el Point Source ID, que esto hace referencia a la línea de vuelo. Aunque los archivos están cortados en teselas de 2×2 kilómetros, probablemente algunos de estos archivos contienen 2 o más líneas de vuelo, como vamos a ver ahora. Bien, vamos a aceptar. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar LastTool para obtener un poquito más de información de los datos. La herramienta que vamos a utilizar está en LastTools, File, Checking Quality, y es la herramienta de LastInfo. Hacemos doble clic sobre la misma. Input Last va a ser el archivo con el que estamos trabajando, que es el 486-4114. Esto que decía, el COPC, es un archivo que ha creado QGIS para representar, en este caso, el archivo LAS. ¿Vale? Hacemos clic en el 486-4114, abrir. Y aquí podemos elegir que la visualización sea directamente en la propia ventana de la herramienta, o podríamos también guardarla en un archivo de texto. Nosotros vamos a dejarla aquí para que se vea directamente en la ventana de la herramienta. Le damos a ejecutar y aquí podemos ver toda la información. Esta información podríamos también guardar, si no lo hemos hecho antes, en un archivo de texto, y vamos a ver la información que me dice LastTool, o que me da LastTool. Primero me da la información que ya sabíamos antes. En este caso
cuándo se ha creado el archivo LIDAR. En este caso no me dice mes y día, sino me dice que es el día 285 del año 2015. Me dice también que tengo 2.950.000 puntos, bueno, un poquito más. También me dice, interesante, número de puntos por retorno. Tenemos 2.797.000 puntos tienen un solo retorno, 156.000 puntos tienen 2 retornos y solamente 689 tienen 3 retornos y solamente 15 puntos tienen 4 retornos. Si vemos un poquito más abajo, me da información, pues por ejemplo, retornos del 1 al 4, que es lo que acabamos de ver. También me da información del Point Source ID, que es lo que he dicho antes, que serían las líneas de vuelo. En este caso, este archivo contiene 2 líneas de vuelo, la 362 y la 495. Bueno, el rango de valores RGB, que podéis ver, es un rango mayor de 8 bits. Y aquí tenemos también el histograma de la clasificación de los puntos. Tenemos 1.000.000 de puntos con el código 2, que sería el suelo, 20.000 puntos de baja vegetación, 20.000 de media y 600.000 de alta vegetación, unos 309.000 de edificios. Y fijaros, tenemos el código 12 que me ponía en QGIS reservado, que es aproximadamente de 1.169.000 puntos de overlap. Estos son puntos que se solapan entre las dos líneas de vuelo que estamos viendo. Bueno, si quisiéramos guardar toda esta información, pues lo podemos hacer directamente en parámetros antes, darle aquí a Output ASCII, o una vez que me ha salido en la ventana, podemos dar aquí a guardar. Vamos a guardar, por ejemplo, la carpeta de datos de la práctica, que yo la tengo aquí en C, TEM, LIDAR GISData, y vamos a llamar log. Esto es el archivo 486.4114.txt. Ya lo tenemos aquí guardado y lo podemos ver cuando queramos. Vamos a cerrar esta ventana. Como he dicho, con la herramienta LASINFO podríamos ver información un poquito más detallada de los archivos LIDAR, y también, aunque podemos visualizar los archivos LIDAR en QGIS, LASTool me ofrece también una pequeña herramienta que sería LASView para visualizar. Vamos a hacer doble clic en LASView. Vamos a elegir como input nuestro archivo, el 486.4114, y al darle al ejecutar se va a cargar una pequeña aplicacioncita, aquí la tenemos, que también visualiza los datos. Si le damos al botón derecho podemos ver los modos que tenemos de desplazamiento, traslación y zoom. Estos modos se cambian mediante espacio. Ahora fijaros, está aquí el pan, que me permite girar y rotar. Si le doy el espacio, el translate, que me permite desplazarme. Si le doy el espacio, el zoom me permite acercar y alejar. El tilt, voltear en un sentido o en otro. O de nuevo el pan. Como está representando los datos de nuevo, como hacía QGIS al principio, según el código RGB, con el botón derecho podríamos colorearlos, por ejemplo, por la clasificación. Aquí podemos ver, por ejemplo, los puntos de suelo, vegetación, solape, edificios, etcétera. Podemos también clasificar según la intensidad, es un mapa parecido al que teníamos antes. O también podemos clasificar según retornos. Como hemos visto, casi todos los puntos tienen un solo retorno. Pocos puntos tienen 2 retornos y muy pocos tienen 3 y 4 retornos. Bien, como hemos dicho, tenemos 2 líneas de vuelo y esto lo podemos ver dándole al 1. Fijaros, aquí estaría la primera línea de vuelo, al 2, aquí estaría la segunda línea de vuelo. Si le damos al 3 ya no me sale nada porque este archivo solamente tiene 2 líneas de vuelo. Si queremos ver otra vez todo de nuevo, le damos a A y se vuelve a ver todo. Esto se puede hacer según con la visualización que queramos. Por ejemplo, si estamos en ver RGB, pues por ejemplo aquí estaría la primera línea de vuelo y aquí estaría la segunda línea de vuelo. Fijaros que esta zona de aquí es la zona donde se están superponiendo ambas líneas de vuelo. Si le damos a A, por ejemplo, vamos a colorearlo según líneas de vuelo. Aquí podéis ver la primera línea de vuelo en rojo, la segunda línea de vuelo en azul, y como veis esta zona es donde se están superponiendo, donde tenemos la mayor parte de los puntos que están marcados como solapes. Vamos a darle a A, vamos a colorear de nuevo por RGB y bueno, como digo, esta pequeña aplicación también me serviría para visualizar. Si cerramos la aplicación,
Volvemos a QGIS y, como digo, este algoritmo, esta ventana de análisis solo me sirve para cargar esta ventanita de la que podemos visualizar. Vamos a cerrarla y vamos a seguir trabajando con los datos LIDAR. Vamos a ver ahora cómo ejecutar LastTool desde línea de comandos. Aunque es verdad que podemos ejecutar muchas de las herramientas de LastTool desde QGIS dentro de la caja de herramientas de proceso, ejecutar LastTool por línea de comando nos va a dar más versatilidad, podremos utilizar muchas más opciones. Para ello vamos a abrir el terminal de símbolo de sistema, podemos poner en Windows Buscar, escribimos CMD y ejecutamos símbolo del sistema, veremos cómo se abre una ventana negra. Lo primero que vamos a hacer es, para poder ejecutar la herramienta de LastTool, es agregar el directorio de esa herramienta a la variable de entorno path. Esto se hace escribiendo aquí en línea de comandos set path igual, escribimos ahora path entre símbolos de porcentaje y acto seguido punto y coma, c, dos puntos, la barra que está a la izquierda del 1, LastTools y bin. Intro. Para ver que se ha agregado este directorio a la variable path, podemos poner echo y path entre símbolos de porcentaje. Vemos aquí como c, dos puntos, LastTool bin se ha añadido. Y ahora, para ver si funciona bien, podemos escribir las info-h. Esto ejecutará la herramienta de las info y el parámetro que tiene es la ayuda, me dará la ayuda de la herramienta. Si le damos, aquí me sale esto, quiere decir que hemos configurado LastTool correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es movernos a la carpeta de los datos de la práctica. Esto lo podemos hacer con cd, espacio, y ahora ponemos la ruta donde tengamos los datos de la práctica. En mi caso, como digo, yo los tengo en c, dos puntos, barra temp, barra lidar, barra GISdata. Para ver que estamos, veis que me ha cambiado el prompt, ahora estoy dentro de GISdata y ahora si escribo dir, aquí tenemos los archivos. Bien. Para ejecutar cualquier herramienta de LastTools en línea de comando debemos hacer lo siguiente. Primero escribir el nombre de la herramienta, seguido de los parámetros de configuración. Los parámetros de configuración los vamos a agregar con un guión parámetro, y algunos de esos parámetros van a requerir valores. Por ejemplo, para obtener la información, vamos a escribir las info y el parámetro que vamos a utilizar sería el input. Por eso escribimos el nombre del parámetro, que sería -i, y ahora el valor. Queremos obtener información del archivo, en este caso el 486.4114.laz. ¿Veis? Nombre de la herramienta, parámetro, en este caso input, valor del parámetro, que sería el nombre del archivo. Vamos a escribir otro parámetro, por ejemplo output. Si no escribimos output, lo que va a generar me dará la información directamente en la consola. Si escribimos un output, pues me va a dar la información, por ejemplo, en texto. Vamos a escribir, vamos a cambiar, vamos a poner el 486.4116 y el output, que va a ser log 486.4114.txt, recordad, porque ya tenemos, 4116.txt, porque ya tenemos un 4114. Le damos, ¿veis? No me ha salido nada en la consola, pero si ahora vamos a la carpeta de datos de la práctica, que la tenemos aquí, fijaros, tenemos el log 486.4116. Si lo abrimos, tenemos toda la información de este archivo. En este caso, pues tenemos un archivo que tiene 3.170.855 puntos. Recordad que el otro tenía 2.958.000 aproximadamente. Para ejecutar otra herramienta de las que hemos visto, podría ser LastView, por ejemplo, LastView, igual input, vamos a visualizar este otro archivo, el 486.4116.laz. Le damos y con esto se carga el visor igual que se cargaba en QGIS. Aquí lo tenemos. Podríamos ver, por ejemplo,
cuántas líneas de vuelo tiene. Por ejemplo, pues podemos poner colorear por líneas de vuelo. Fijaros, aquí vuelve a tener dos líneas de vuelo, la 1 y la 2. Y bueno, podríamos colorear, podríamos ver, podríamos también pues, ver, por ejemplo, por clasificación. Volvemos a tener puntos de solape, etcétera. Bien, vamos a ver cómo vamos a cerrar, cómo podemos eliminar esos puntos de solape. Esos puntos de solape se pueden eliminar con la herramienta Last to Last. Esta herramienta Last to Last me va a permitir filtrar y hacer una serie de operaciones con los archivos Last. En este caso vamos a hacer que el input sea el 486.4114.LAZ y vamos a introducir algunos argumentos. Por ejemplo, queremos eliminar la clase 12, que son los puntos que eran de solape. Pues vamos a utilizar el argumento drop class, este sería el argumento, y ahora el valor. ¿Qué clase queremos eliminar? La 12. Y el nuevo archivo lo vamos a guardar en output, pues le vamos a dar como nombre 486-4114 /new, porque es el nuevo, .las. Este lo vamos a guardar como un las sin comprimir, ¿vale? Vamos a ver de nuevo la línea que hemos puesto. Last to Last sería el nombre de la herramienta y drop class y o serían los parámetros. Fijaros que todos van precedidos con un guión. 486.4114.LAZ sería el valor del parámetro i, que sería el input. 12 sería el valor para el parámetro drop class, que quiere decir que vamos a eliminar los puntos que estén clasificados como 12. Y 486.4114new sería el parámetro el valor del parámetro o, que sería el output. Vamos a darle. Esto va a tardar un poquito más, ya lo tenemos aquí. Ahora si vamos a QGIS, vamos a cargar el nuevo archivo que tenemos en el navegador. Fijaros, ya tengo aquí el 486.4114new. Vamos a darle. Va a tardar de nuevo un poquito en cargarlo. Vamos a ir a capas, vamos a quitar el anterior y en el new vamos a poner simbología por clasificación y aceptar. Fijaros, ahora ya no tenemos la clase 12, que era la clase de solape. También podríamos haber eliminado los puntos bajos, que son ruido, los podríamos también eliminar, sabiendo también cuáles son sus clases. ¿Vale? Si le hacemos clic en propiedades y vamos a información, veremos que ahora tenemos 1.784.000 puntos. Recordad, antes teníamos pues aproximadamente más de 2 millones de puntos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a quitarle el ruido de nuevo al 486.4116. Si le damos con las flechitas del teclado hacia arriba, entramos otra vez en la misma herramienta que acabamos de ejecutar. Y simplemente vamos a cambiar 4114 por 4116, hemos cambiado el parámetro input, vamos a seguir eliminando la clase 12 y el output esta vez pues igual 4116 new LAS. Le damos y acabamos de generar un nuevo archivo 4116 new.las. Vamos ahora a unir estos dos archivos last. Eso se puede hacer con last merge. Y aquí en el input, como input vamos a utilizar los nombres de los dos archivos nuevos. En este caso 486.4114 new.las espacio y el siguiente 4116, que sería el siguiente, new.las. Y como output vamos a decir que queremos, sería el 486 merge.las. Intro. Y acabamos de unir los dos archivos a los que previamente hemos quitado la clase 12 en el 486 merge.las. ¿Vale?
podemos ver la información de este, podríamos verlo en QGIS, o si queremos podemos verlo con las View, podemos verlo aquí directamente en el visor. Como input le metemos el 486 guión bajo merge LAS, y aquí podemos ver pues el archivo LAD que combina los dos anteriores, donde ya no tenemos los puntos de superposición. Fijaros, si hacemos color por clasificación, pues aquí lo tenemos. ¿Que queremos saber cuántos puntos tiene este nuevo archivo? Pues lo podríamos hacer con las info, y como input igual metemos el 486 merge LAS, y este nuevo archivo, bueno, aquí tenemos toda la información, tiene 3.624.104 puntos. Vamos ahora a ejecutar o a crear algunos raster a partir del LAS que acabamos de generar. Para generar raster vamos a utilizar la herramienta Blast2Dem. Tengo que decir que esta herramienta no es de código libre, esta herramienta requiere licencia, pero bueno, para nubes de puntos de menos de 5 millones de puntos, pues las podemos utilizar sin problema. Para nubes de más de 5 millones de puntos, pues ya tendríamos algunos problemas, se ejecutaría, pero nos mete unos bandeados bastante molestos en la imagen y cambia algunas cosas y demás. Tendríamos que comprar en licencia si la queremos utilizar, por ejemplo, en nuestra empresa. Bien, Blast2Dem vamos a utilizar como input el raster que acabamos de crear. Recordad, era el 486/merge.las. Bien, y como output vamos a generar, pues en este caso vamos a llamarlo 486 int de intensidad.tick. Vamos a generar primero un raster de intensidad. Vamos a darle otro argumento que va a ser el tamaño de píxel, en este caso step. Como tenemos un punto cada 2 metros, pues por ejemplo un tamaño de píxel de 3-4 metros sería adecuado. Vamos a ponerle un tamaño de píxel de 4 metros. Y por último le vamos a decir que lo que queremos hacer, como queremos un mapa de intensidad, si no le pusiéramos nada, estaría cogiendo un modelo digital de elevaciones, estaría cogiendo el atributo de la elevación. Vamos a darle el atributo de intensity, ¿vale? Vamos a repasar: nombre de la herramienta, parámetro I, input, valor, parámetro O, output, valor, parámetro step, tamaño de píxel, valor, parámetro intensity. Fijaros, este no tiene valor porque simplemente se dice que, pues, que queremos un mapa de intensidad, un raster de intensidad. Le damos intro. Nos dice al principio pues que no es de código libre y demás, y ya lo ha hecho. Vamos a ver en QGIS, por ejemplo, volvemos a QGIS, vamos al navegador, fijaros que ya tenemos el 486 int, vamos a darle doble clic y lo vamos a cargar, y fijaros, aquí tenemos un mapa de intensidad que se asemeja, como he dicho antes, pues a una imagen pancromática. Si quisiéramos hacer lo mismo pero un modelo digital de elevaciones, volvemos, vamos a hacer exactamente igual, pulsamos arriba para tener la misma línea de código. Simplemente ahora vamos a quitar intensity y le vamos a dar elevation. Esto no haría falta porque es por defecto, y el nombre del output también debemos de cambiarlo, el del input no hace falta. DSM, porque esto va a ser un modelo digital de superficie. Ahora vamos a ver la diferencia. Intro, aquí tenemos. Vamos a verlo en QGIS. Aquí tenemos de nuevo el DSM. Para verlo un poquito mejor vamos a crear un mapa de sombras. Recordad, esto se puede hacer con la herramienta mapa de sombras o Hillshade. 486 DSM, y lo vamos a guardar en el archivo que se va a llamar 486 DSM/hsd de Hillshade. Ejecutamos. Y aquí tenemos nuestro modelo digital de superficie. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer un modelo digital de suelo. Vamos a volver a QGIS. Vamos a poner de nuevo el Blast2Dem. Vamos a cambiar el nombre de output por DTM, Digital Terrain Model, el Step 4, Elevation también. Pero ahora vamos a dar un nuevo argumento que va a ser keep class 2. Recordad que la clase 2
era la clase que tenía la información de suelo, los puntos clasificados como suelo. Ahora solo vamos a coger los puntos clasificados como suelo, por lo tanto estamos obviando puntos de vegetación y puntos marcados como edificio. Vamos a darle, aquí lo tenemos, y vamos a ver ahora el nuevo raster que se ha creado aquí en el navegador, el DTM, aquí lo tenemos. No vemos la diferencia, bueno, podemos de nuevo crear un mapa de sombras para ver la diferencia mejor. Guardar en un archivo y se va a llamar DTM, igual que antes, _ HSD de Hillshade. Ejecutamos y cerramos. Fijaros, aquí tenemos un modelo digital de superficies. Si vamos a capas, podríamos ver, vamos a quitarlos todos, menos los dos modelos digitales de superficie. Fijaros, aquí tenemos el DTM y el DSM. Fijaros que en el DTM tenemos el suelo, en el DSM pues tenemos la vegetación, los edificios y demás. Bueno, tenemos un modelo con vegetación, un modelo sin vegetación. Por último, si quisiéramos hacer un raster con, igual que hemos hecho un raster de intensidad, podríamos hacer un raster con los valores RGB, pues sería exactamente igual. Aquí ya vamos a quitar el tip class, porque ya no queremos filtrar. Y en vez de elevation o intensity podemos poner RGB. Y lógicamente el nombre del output debe también cambiar. Ponemos RGB. Y con esto vamos a realizar un raster que sería con los valores RGB. Esto será similar a una ortoimagen. Vamos a verlo. Volvemos aquí a QGIS, navegador. Aquí tenemos el RGB. Cargamos. Y fijaros, tenemos un raster que tiene pues parecido a una imagen digital. No se ve muy bien, como he dicho, porque estamos generando raster con 4 metros de resolución de píxel. Recordad, por ejemplo, que las ortoimágenes del PNOA tienen medio metro. Si cogiéramos los datos de la segunda cobertura LIDAR, pues serían datos que ya tienen 2 puntos por metro. Ya podríamos realizar modelos digitales de hasta 1 metro o mapas de intensidad o mapas RGB de hasta 1 metro de resolución. Una cosa que podemos hacer una vez tenemos el modelo digital de superficie y el modelo digital del terreno o de suelo es restar ambos y ver dónde tenemos las máximas diferencias entre ambos modelos. Estas diferencias serán debidas a la altura de la vegetación o a la altura de los edificios. Para ello vamos a ir a raster, calculadora raster, y vamos a restar DSM menos 486 DTM. Aseguramos de poner el DSM y el DTM y no los Hillshade. La capa de salida la vamos a guardar en la carpeta de datos de la práctica, la vamos a llamar 486 /diff de diferencia, .tif, guardamos y aceptamos. Aquí tenemos la diferencia entre el modelo digital de superficie y del terreno. Vemos que la mínima diferencia es menos 3, pero esto es debido seguramente a algún error en la interpolación, o algún dato erróneo, porque no podemos tener datos de suelo por debajo de los datos de superficie. Pero bueno, de 0 aproximadamente hasta 30. 30 sería la máxima diferencia entre ambos modelos. Quiere decir que o bien tenemos un edificio de 30 metros o un árbol que llega a 30 metros. Si queremos ver este mapa con otra simbología, podemos hacer clic con el botón derecho en propiedades, cambiar la renderización de gris monobanda a pseudo color monobanda. Aquí, por ejemplo, bueno, a mí ya me sale, pero podemos seleccionar una rampa de color espectral y dándole aquí a la flechita podemos darle a invertir rampa de color de tal manera que las menores alturas sean azules y las mayores rojas. Podemos cambiar el mínimo y máximo de 0 a 30 y modo abajo aquí intervalo igual y 6 clases. Aquí tenemos 0, 6, 12, 18, 24 y 30. Aplicamos, aceptamos. Y aquí tenemos las diferencias entre el modelo digital de superficie y el modelo digital del terreno. Vemos que las máximas diferencias están aquí. Si hacemos zoom y vemos a qué se corresponde, podemos poner por ejemplo el mapa RGB. Vemos que se corresponde con la vegetación que hay en un barranco porque probablemente los árboles ahí pues sean más altos. Para finalizar y para que veáis todo lo que se puede hacer con las tools, vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a extraer todos los datos referentes a una única línea de vuelo de 2 imágenes adyacentes. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver las imágenes y vamos a ver qué líneas de vuelo tienen. Vamos a volver a ejecutar la herramienta lasinfo
en este caso sobre el input 486.4114.LAZ, y vamos a darle el argumento histo para que haga un histograma point source con tamaño de step 1. Vamos a darle. Me sale la misma información que antes, salvo que ahora fijaros aquí al final me dice el point source y de histogram, pues tenemos este archivo tiene 3 líneas de vuelo, la 362 que tiene 61.000 puntos, la 469 que tiene 1.200.000 y la 495 que tiene 1.647.000. Vamos a hacer lo mismo, pero para el archivo 488.4114, que es un archivo que está adyacente, exactamente igual. Fijaros, este archivo tiene 2 líneas de vuelo, la 469 y la 495. Pues ahora lo que vamos a utilizar es la herramienta lastMerge. Como input vamos a darle ambos archivos, el 486.4114.LAZ, espacio 488.4114.LAZ. Esto, ejecutado tal cual, lo que haría es añadir los dos archivos a un nuevo archivo que vamos a llamar output línea 495.las, pero vamos a darle un nuevo argumento que sería keep point source 495, y lo que estamos haciendo es que una ambos archivos solamente los datos correspondientes a la línea de vuelo 495 en ambos. Vamos a darle, y ahora vamos a visualizar con LastView, por ejemplo, este nuevo raster que hemos sacado. Input, pues este sería línea 495.las, y fijaros, aquí tengo datos solamente de la línea de vuelo 495. Bien, algunos de los puntos tendríamos que clasificarlos de nuevo, porque si por ejemplo vamos a colorear por clasificación, vemos que hay algunos puntos aún así que siguen estando marcados como solape. En este caso estos puntos ya no estarían marcados como solape, tendrían que estar marcados como suelo o como vegetación, porque en este caso ya no son solape. Bueno, tendríamos que volver a reclasificarlos, o como sabemos que estos puntos pues se solapan con la siguiente línea de vuelo, pues solamente tendríamos que coger la siguiente línea de vuelo, que es la que pasa por abajo, y hacerla. Bueno, con esto ya podríamos sacar pues un modelo digital de elevaciones, un mapa de intensidad, un modelo digital de superficie del terreno, etcétera, etcétera, y hemos extraído pues los datos en este caso de la línea de vuelo 495. Si hacemos zoom, recordad, también lo podemos hacer directamente aquí en la aplicación, veremos que todos los puntos aquí deben de tener la misma orientación, claro, porque corresponden a una única línea de vuelo. Fijaros, orientación aproximadamente de norte, unos 5 grados este. Con esto hemos terminado la práctica, espero que os resulte interesante. Os animo a mirar un poquito más las opciones que tiene LastTool. Tiene muchísimas más opciones. Algunas de ellas, como digo, pues no son de código libre, pero otras sí. Por ejemplo, el LastTools, este que hemos utilizado para filtrar y para extraer, para juntar, el lastMerge y el LastTools, pues sí que son de código libre y lo podemos utilizar pues para organizar, gestionar nuestros archivos de datos LIDAR. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente práctica.